Imagina que un avión desaparece del radar, se desvanece del cielo sin dejar rastro. Imagina que todo el mundo lo da por destruido. Y ahora imagina que 37 años después, sin advertencia, regresa intacto, con su misma matrícula, con su misma pintura y con pasajeros que juran que solo pasaron minutos en el aire. Hoy contaré una historia que desafía la ciencia, la lógica y la realidad misma. El avión fantasma que regresó después de 37 años. Prepárate, porque lo que escucharás no es solo extraño. Era 18 de julio de 1955, cuando el vuelo Santiago 513, Han Douglas DC-4, de una aerolínea sudamericana, se preparaba para un trayecto de rutina desde Atenas, con destino final en Porto Alegre, Brasil. Era un vuelo largo, sí, pero perfectamente normal, sin historial de fallas, sin tormentas en la ruta, sin nada fuera de lo común. Los 92 pasajeros subieron con calma, familias enteras, turistas, hombres de negocios, gente común, haciendo un viaje común. El capitán Miguel Barbosa, con 3 décadas de experiencia, revisó instrumentos, rutas y clima. Todo marcaba verde en perfecto, sin riesgos. A las 8:15 de la mañana, el Santiago 513 despegó suavemente. El control aéreo lo guió como siempre. Vuelo 513. Continúe a nivel 20.0 pies. El avión avanzó sobre el Mediterráneo, luego hacia el Atlántico. Todo estaba bajo control, hasta que simplemente dejó de estarlo. A las 9:47, los radares detectaron una anomalía AN. El avión desapareció. No hubo señal de emergencia. No hubo desviación de ruta. No hubo explosión. Un segundo, estaba ahí, y al siguiente, no existía. Los controladores aéreos revisaron los radares una y otra vez. No había eco, no había huellas. No había nada. Equipos de rescate buscaron días enteros sobre el océano. Aviones, barcos, submarinos, todos regresaron con el mismo informe. No se encontró rastro alguno del avión, ni de sus ocupantes. El caso fue archivado como perdida total. Las familias lloraron. Las aerolíneas hicieron vigilia. La prensa lo llamó uno de los misterios más grandes del aire. Nadie volvió a hablar del Santiago 513 hasta 37 años después. Era 1982, un día como cualquier otro en Porto Alegre. Rutina, tráfico, aviones modernos llegando y saliendo, cuando de pronto un radar registró algo que no debía existir. Un avión antiguo, con matrícula cancelada, volando una ruta que había desaparecido del mapa. Los operadores pensaron que era un error, un eco, una señal duplicada. Pero el punto en el radar se movía con precisión. Tenía velocidad, tenía altitud, tenía intención de aterrizar. Cuando descendió lo suficiente, las cámaras del aeropuerto captaron la silueta y el modelo. No podía ser. No era posible, pero ahí estaba, el Santiago 513, un avión idéntico al que desapareció en 1955. Los operadores de torre intentaron comunicarse. Avión no identificado, indique matriculado. Avión no identificado, está entrando en espacio restringido. Pero el avión bajó con elegancia, las luces de aterrizaje funcionaban, las ruedas bajaron sin problemas y tocó tierra como si hubiera hecho ese vuelo ayer. Cuando se detuvo, los trabajadores en tierra se quedaron paralizados. El logo de la aerolínea desaparecida estaba intacto en la pintura envejecida, pero original, y la matrícula, la misma que figuraba en los registros en Painter. Todo el aeropuerto quedó en shock. En cuestión de minutos, la policía, la prensa y las autoridades rodearon la pista. Nadie se atrevía a abrir la puerta. Un avión desaparecido hacía casi 4 décadas. Había aterrizado solo. La puerta del avión no abrió. Golpearon, gritaron, avisaron con megáfonos. Nadie respondió. Finalmente, un equipo de emergencia forzó la entrada. Lo que encontraron dentro marcaría un antes y un después.
en la historia de la aviación. Los pasajeros seguían en sus asientos con los cinturones puestos, en silencio, inmóviles, pero no dormidos, eran esqueletos. Todos en los 92 pasajeros y tripulación reducidos a osamentas perfectamente posicionadas, como si siguieran vivos segundos antes del aterrizaje. En la cabina, el capitán Barbosa estaba sentado al frente, manos en los controles, su uniforme intacto, su postura profesional y solo huesos dentro. No había signos de violencia, no había caos, no había pánico. Era como si hubieran muerto todos al mismo tiempo. Pero el avión hubiera seguido volando solo durante 37 años. Los instrumentos estaban encendidos. Los indicadores marcaban combustible suficiente para horas. Más, el registro de vuelo mostraba datos recientes, demasiado recientes. Parecía que el avión había estado operativo hasta minutos antes. Nada tenía sentido. Cuando retiraron la grabadora de vuelo, esperaban escuchar los últimos momentos antes del supuesto accidente D-1955. Pero lo que escucharon fue aún peor. En el audio iniciaba normal, en conversaciones de control, indicaciones de altitud. Todo estaba en orden durante 55 minutos. Luego, un ruido extraño, como un zumbido eléctrico. Después, las voces del piloto se desvanecían como si estuvieran siendo absorbidas. La última frase entendible del capitán fue: «Estamos entrando en una anomalía. No corresponde al mapa». Repito, no corresponde al mapa. Después, nada, en un silencio absoluto durante los siguientes 37 años. Pero lo más inquietante era el final de la grabación, en un sonido brusco en ruedas, tocando pista en frenos, aterrizaje perfecto. Significaba que el avión había grabado su propio regreso en 1982. La grabadora había funcionado todo ese tiempo. ¿Cómo es posible? Los investigadores no tardaron en aparecer. Eran físicos, militares, agencias secretas, expertos aeronáuticos. Cada uno intentó explicar lo imposible. Estas eran las teorías. En 1, viaje en el tiempo accidental. La aeronave habría entrado en una zona desconocida del planeta que alteró el espacio-tiempo. Para los pasajeros, solo pasaron segundos. Para el mundo, 37 años. 2, en un salto dimensional, una especie de puerta que conectó dos puntos del espacio, devolviendo al avión en un año diferente. 3, en manipulación militar. En una teoría extrema, sugería que el avión había sido absorbido por un experimento secreto. Ninguna evidencia lo apoyaba. 4, aún una falla física desconocida. A los más conservadores afirmaban que era un avión falso, pero las pruebas de pintura, metal, desgaste, documentos y número de serie confirmaron que era el original. 5, fenómenos atmosféricos inexplicables, como tormentas electromagnéticas, pero ninguna puede suspender un avión 37 años en el aire. Nada encajaba. Nadie podía negar la realidad frente a sus ojos. Esa misma semana empezaron a aparecer testigos o controladores, retirados, operarios, familiares de desaparecidos. Todos aportaban piezas sueltas del rompecabezas. Un ex controlador afirmó: en 1955 vimos un destello extraño en el radar, como si el avión hubiera saltado fuera del mapa. En un mecánico del aeropuerto dijo: ese avión no pudo estar volando 37 años, ni los neumáticos durarían. Es como si lo hubieran conservado en un congelador del tiempo. Otro testigo aseguró que el avión sonaba moderno al aterrizar, como si sus motores no tuvieran décadas de desgaste. Rápidamente estos testigos fueron silenciados. Algunos desaparecieron de los medios. Otros se retractaron misteriosamente. En algo grande estaba ocurriendo detrás del telón. Semanas después, un documento filtrado comenzó a circular en periódicos alternativos. Era un informe supuestamente elaborado por una agencia internacional. Lo más impactante del informe era esto: en el vuelo Santiago 513 no atravesó una tormenta, no sufrió falla mecánica, desapareció en un punto exacto donde previamente se registraron
otras anomalías aeronáuticas. El informe sugería cambios bruscos en el campo magnético terrestre, lecturas de energía desconocida, distorsión temporal en un radio de 11 kilómetros. Pero lo más perturbador, en ese mismo punto, fue detectado nuevamente, el día exacto en que el avión regresó. Como si la anomalía se hubiera reabierto, como si hubiera vomitado al avión de vuelta al mundo. Cuando investigadores privados analizaron la posición en la que encontraron los esqueletos, notaron que no había ningún signo de estrés o pánico. Los huesos estaban completos. Las posturas eran normales. No hubo lucha, no hubo despresurización repentina. Parecía que murieron todos al mismo tiempo, de manera instantánea. La gran pregunta, ¿murieron en 1955 o murieron minutos antes de aterrizar? Si murieron en 1955, como voló el avión 37 años sin humanos en sí, murieron en 1982, ¿qué clase de fenómeno los mantuvo vivos? Tanto tiempo, ambas respuestas eran imposibles. Después de meses de confusión, miedo y teorías, el gobierno tomó una decisión radical. El avión fue confiscado y trasladado a una base secreta. Oficialmente, se dijo que estaba siendo preservado para análisis, pero testigos afirmaron que fue desmantelado rápidamente. Otros dijeron que no lo desmantelaron, sino que desapareció otra vez. Un trabajador aseguró, lo llevamos a un hangar a las 3 a.m. a las 4 a.m. Ya no estaba, nadie lo movió, a nadie lo autorizó, simplemente se fue, como si nunca hubiera regresado. Décadas después, el misterio sigue intacto. A ningún informe oficial explicó lo ocurrido. A ninguna teoría fue confirmada. A ningún experto logró replicarlo solo. Quedan las preguntas: ¿a dónde fue el Santiago 513 durante 37 años? ¿Fue un error del tiempo o un fenómeno desconocido? ¿Por qué los pasajeros murieron sin darse cuenta? ¿Por qué el avión volvió justo en 1982? ¿Y por qué desapareció de nuevo? Lo único cierto es esto: el Santiago 513 aterrizó, existió, estuvo aquí, y quizá en algún lugar del cielo otro avión está a punto de cruzar esa misma anomalía. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero cuando volveremos a preguntarnos ¿qué está pasando realmente en nuestros cielos? Si quieres, puedo crear también